Un día muy maravilloso. Pedir a Dios y darle gracias por este nuevo día, porque amaneciste el día de hoy. Mientras que lamentablemente hay personas que ya no están aquí en la tierra, por lo cual nosotros debemos darle gracias a Dios, porque tenemos vida y también porque estamos en compañía de nuestros padres. Y de repente también estás con algunos familiares en tu casa, pero siempre con la precaución de no acercarnos mucho a ellos. Y si tosemos, ya sabes, siempre colocar el antebrazo. O si estornudas. También el poder decirte que en esta clase que tenemos virtuales, tomes bastante atención, escuches especialmente la clase, que puede ser que tengas ruido alrededor, pero concéntrate, porque estas clases son muy importantes y especialmente hecho para ti. Así que chicos, no se olviden siempre de la higiene. Y también ayudar a tus padres en los quehaceres de la casa. Siempre poderlos tener esa linda comunicación. Junto con ellos. Interactuar. No te olvides. Hasta la próxima. Muy buenos días, queridos alumnos. La clase de hoy es la festividad solemne de San Pedro y San Pablo. Vamos a conocer la importancia del 29 de junio, de San Pedro y San Pablo, su vida, en la cual podemos reconocer en este día feriado que fue 29 de junio. Empezamos entonces con el apóstol Pedro. Pero para eso, cuando Jesús elige a sus 12 apóstoles, elige a Simón. Simón es llamado Pedro. ¿Por qué? Porque Jesús le cambia de nombre, porque tiene un significado muy importante. Pedro significa piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Por tanto, es un proyecto de Cristo, es un deseo de Dios y no es un invento humano. Muchos de los cuales las personas piensan que la iglesia es un invento de todas las personas, pero no es así. Es una misión que desde Dios envió a Jesús y Jesús dejó a sus sucesores y uno de ellos es Simón, que lo llamó Pedro, ya que en el corazón de Jesús arde el deseo de fundar la iglesia desde sus comienzos. Pedro es confirmado como cabeza, no tanto por sus méritos personales, sino por su fidelidad y apertura a Dios, ya que Jesús siempre les daba más sabiduría a cada uno de sus apóstoles. Y uno de ellos es Pedro, donde él empieza a escribir esas lindas cartas que tenemos en la Biblia. Entonces, queridos alumnos, cuando Jesús sube al cielo,
y ve todo lo que deja, lo que está haciendo Pedro aquí en la tierra, Jesús le dice también: Pedro, tú tendrás la llave del reino de Dios. Quiere decir que no solamente Pedro va o hizo la edificación de la iglesia, como nosotros ahora podemos ver la iglesia que tú puedes ver alrededor, sino que también en el momento que Pedro muere dando su vida por Dios, él también hasta el día de hoy sabemos que cuando vamos al cielo, Pedro es el que nos va a recibir. Por eso es que se dice que las llaves del cielo significan, una vez Pedro hace su confesión de quién eres, ya puede asumir la autoridad Jesús. La iglesia es el signo del reino del cielo en el mundo, o sea, aquí en la tierra, ya que tiene la misión de administrar los dones que recibe de Dios para guiar a su pueblo. Pedro, que fue fiel siguiendo a Jesús, podrá guiar a otros. Eso es lo que les decía, que a través de la palabra de Dios, porque acuérdate que Pedro también escribió parte de la Biblia, con toda la sabiduría que le dejó Jesús, él transmite esas vivencias que pasó cuando Jesús estaba aquí en la tierra, y lo habla de una manera muy sencilla, así como es él, y especialmente, como te decía, con la fidelidad de la cual él, a pesar de que sabía que iba a morir, porque él murió, queridos alumnos, en una cruz, pero todavía murió boca abajo, casi parecido a la muerte de Jesús. Pero a él no le importó, porque él seguía creyendo en Jesús. Entonces, queridos alumnos, podemos visualizar aquí al Papa Francisco. En la jerarquía de la Iglesia, sabemos que la máxima autoridad y la cabeza de la Iglesia aquí en la tierra es el Papa, donde ellos forman parte de la Iglesia, donde está en el medio Pedro, porque acuérdense que él es el fundador y la misión que le dejó Jesús. Por eso, el Papa, como miembro de la Iglesia, nos dicen que ellos también, aparte de ser humanos, también son pecadores y que también fallan, así como falló Pedro. Acuérdense que Pedro le negó 3 veces a Jesús. Pero Dios, a pesar de todo, confía en la Iglesia, confía en nosotros. ¿Por qué? Porque Él sabe que nosotros somos pecadores, pero también sabe que a pesar de que podemos cometer errores, pecados, también sabe que podemos seguir adelante, que no sea una traba o un obstáculo. Podemos tratar de no pecar. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de amar y perdonar, aunque a veces nos cuesta, pero tenemos esa capacidad inmensa e inagotable, ya que la Iglesia posee ese don, porque eso es lo que nos transmite la Iglesia, a pesar que sea dirigido por un ser humano. Vuelvo a repetir, no debemos de mirar la falla del ser humano, sino debemos de mirar lo que Dios, lo que Jesús quiere para cada uno de nosotros, y nosotros ver qué es lo que estamos haciendo en nuestras vidas. Así
como lo que pasó Pedro. A pesar que lo negó, Dios lo perdonó. Jesús lo perdonó. Y él siguió siendo fiel para seguir construyendo su iglesia hasta el día que él murió. Jesús nos da a Pedro el poder simplemente para que tenga esta autoridad en la iglesia. Jesús no quiere esclavos, sino la potestad de dar el servicio. Su poder es la capacidad de darse hasta entregar su propia vida por los demás y así poder ser libres. En la imagen que observamos, como les decía, la cabeza es el Papa, que también hace la misión que nos dejó Pedro a través de Jesús, ya que él es la parte fundamental de la iglesia, ya que a través del Papa Francisco nosotros debemos de seguir todo lo que él nos dice para algo mejor de nuestra iglesia y así poder dar ese servicio a los demás, así como la última cena, donde se hizo el lavado de los pies. Es muy importante. ¿Por qué? Porque este gesto significa el servicio ¿hacia quién? El servicio hacia los demás. Ayudar al prójimo. Eso es este símbolo del lavado de los pies que se hace en la última cena en la parte de la Semana Santa. Por eso es muy importante el poder saber todas las cosas que realiza la iglesia. Ahora vamos a hablar sobre Pablo. Pablo nace en la localidad costera de Tarso, por eso se le dice San Pablo de Tarso. Actualmente en Turquía. Hacia el año 8 de nuestra era, Tarso era una ciudad sometida a Roma, donde se cultivaba la cultura griega. En su familia, la piedad era hereditaria y muy ligada a las tradiciones fariseas, que pertenecía a la tribu de Benjamín, poseedora también de la ciudadanía romana. Se le dio el nombre de Saulo o Saúl, que era común en esta tribu, en tanto que como ciudadano romano llevaba el nombre latino de Pablo. Aprendió el oficio de tejedor de lomas, de tienda como su padre. O sea, su trabajo o su oficio era lo que hacía su padre, ¿no? En esos tiempos siempre el oficio del hijo era seguir el oficio de su padre. Pero acuérdense bien que en esos tiempos Saúl o Saulo era muy común. Muy joven, Pablo fue enviado a Jerusalén para recibir una buena educación en la escuela de Gamaliel, de quien recibió toda la formación intelectual y aprendió la transmisión e interpretación de la Biblia. Saulo se vuelve perseguidor. Los judíos helenistas eran aquellos judíos que habían vivido en la diáspora, en los países del Imperio Romano, y que habían regresado a Jerusalén. Ellos consideraban que Dios era quien los sacó de Egipto y les dio la ley de la vida. Acuérdense que ellos pertenecían en el tiempo de Moisés, ellos son de esa tribu, por eso es de que ellos querían, ¿no? Poder rescatar solamente la parte de Moisés. A pesar que Saulo
o Pablo, ¿no? Tenía estos estudios, pues él no creía y pertenece a una secta de los fariseos y judío helenista. No puede aceptar a la nueva secta que se ha surgido, los nazarenos, que afirmaban que Dios ha resucitado a Jesús de entre los muertos y además ponen a Jesús en el lugar de la ley. Así se propone perseguirlos, como les decía, ¿no? Él no creía en eso. Lo hacía por celo y decide perseguir también a los que se encontraban fuera de la tierra, empezando por Damasco. Como estaban fuera de la jurisdicción del Sanedrín, pide permiso especial al sumo sacerdote para ir en su búsqueda y ahí ver cómo podía él sacar a todos los cristianos. Entonces, Pablo lleva las cartas de recomendación de los judíos de Jerusalén para los de Damasco, porque quería poner entre rejas a los cristianos que encontrara. Hasta allí se extendía la autoridad de los sumos sacerdotes y principales fariseos. Acuérdense que Saulo había pedido permiso a los sumos sacerdotes y hasta ahí nada más llegaba su jurisdicción, ya que los romanos la reconocían y aceptaban esas cartas por costumbre. Pero en el trayecto, en el camino que iba Saulo a Damasco, sucede su conversión. Y esto lo podemos ver en la Biblia, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo de 3 al 9. Nos cuenta y nos relata que sucedió al llegar cerca de Damasco, donde él siente y ve una luz fulgurante venida del cielo, y cayendo por tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él contestó: ¿Quién eres, Señor? Y Jesús le dice: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que has de hacer. Los hombres que lo acompañaban a Saulo se habían detenido, mudos de espanto, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Se levantó Saulo del suelo, abierto los ojos, nada veía, y llevándole de la mano, lo introdujeron en Damasco, y estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Claro, perder la visión de pronto no es fácil, y aparte de lo que él oyó, estaba como aterrado, asustado, y todavía que le diga: yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Cómo iba a saber que él estaba persiguiendo a los cristianos? Solamente tenía que ser una persona celestial. Después de los 3 días que Saulo no podía ver, tenía un encuentro con Ananías, enviado por Dios a sanarlo, o sea, que le devuelva la visión. Pasa un tiempo con los discípulos de Damasco y empieza a predicar en las sinagogas.
proclamando que Jesús es el Hijo de Dios. Acuérdense que en las sinagogas era como fuera parte de la iglesia, ¿no? Porque hasta ahí todavía no había la iglesia. Entonces ellos buscaban como un pequeño altar y ellos de ahí leían la palabra de Dios. Entonces, Pablo le devuelven la visión. Lo mandan a sanar y él empieza a evangelizar. Pero empieza a viajar. Pablo empieza a tener sus viajes y ahora Pablo comienza a ser perseguido. Ya de perseguidor se vuelve el aperseguido. Después de 3 años desde su conversión, decide ir a Jerusalén a visitar a Pedro, con quien permanece 15 días. Tuvo también ahí dificultades para ser acogido por los cristianos de Jerusalén y es perseguido. Pablo regresa a su tierra de origen, Siria, año 36 al 46, donde lo busca Bernabé para llevárselo a Antioquía. En Antioquía había una gran cantidad de judíos y es ahí donde nace la primera comunidad compuesta por judíos y griegos. Entonces, Pablo y Bernabé trabajan juntos durante 1 año en Antioquía, enseñando a muchos, haciendo que creyeran en el grupo de los nazarenos, a quienes nombran cristianos. Acuérdense bien, antes ellos se llamaban nazarenos y después le dicen cristianos, por primera vez en ese lugar. Fueron a Salamina, donde anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan, que les ayudaba. Acuérdense que Juan es uno también de los apóstoles. Continúan en Pafos, donde Saulo realiza un milagro. Abandonan Chipre y se dirigen al continente, desembarcando en Perge de Panfilia. Continuando, Pablo sigue su segundo viaje, junto con Silas. Van a Anatolia a visitar las comunidades ya formadas. Bernabé y Marcos parten a Chipre, recorre Siria y Cilicia, fortaleciendo las comunidades. Llega a Listra y ahí lleva con él a Timoteo. De ahí parten a Figria, región de Galacia. Recorren Misia y Troade, donde siguen evangelizando. Déjense cuenta que Pablo empieza también a formar su grupo de evangelización. Aparte de Bernabé, ingresa ahora Marcos. También llevan con ellos a Timoteo. Llegan a Filipos, donde nace la primera comunidad cristiana de Europa. Ahí cura a Pablo a una endemoniada, por lo que es azotado y encarcelado. Continúa su camino por Anfípolis y Apolonia, llegando a Tesalónica, donde también es perseguido. Díganse cuenta que a pesar de que él
hacía algunos milagros, ¿no? A través de Jesús, porque acuérdense que el milagro no lo hacía él, sino lo hacía Jesús. A pesar de que él hacía cosas buenas, la gente o las personas de ese lugar les parecía mal. ¿Y qué es lo que hacían? Lo azotaban. En el tercer viaje, en el año 54, Pablo regresa a Éfeso con Timoteo y Tito. Ahora también se incorpora uno más. Visitan Galacia y Frigia. Ahí encontraron a algunos discípulos que les seguían, aunque muchos lo rechazan y expulsan. A partir de esto, decide predicar a los gentiles en general durante 2 años. En esta época, Pablo es encarcelado 2 veces. Decide abandonar la región e ir a otros lugares donde no se conoce el Evangelio, como Hispania, aunque requiere que lo envíe una comunidad cercana como la de Roma. Pablo mantiene comunicación con los cristianos de Corinto, acompañándolos con sus cartas. Comienza a escribir a otras comunidades, motivándolos y exhortándolos a vivir la fe que han recibido. O sea, él se comunicaba con las otras personas de esas comunidades del primer y segundo viaje para que no dejen de persistir, de estar allí junto con el Evangelio, de la cual él había predicado, y así poder motivar a que la fe se siga recibiendo y también que se quede con ellos, que esa era su misión. Es expulsado de esa ciudad y se pone en camino a Troade, donde evangeliza y espera a Tito, a quien se encuentra en Macedonia. Se embarca a Jerusalén para llevar las limosnas. Navegan hasta Patara, donde los conduce a Fenicia. Visitaron esas comunidades, al final llegan a Jerusalén. Llega Pablo a Jerusalén y visita la comunidad solo, que hay ahí muchos judaizantes que lo acusan y quieren encarcelarlo y azotarlo. Él reclama sus derechos de ciudadano romano y le anulan la orden de azotarlo. Solo se pide que convoque el Sanedrín. Pablo defiende lo que anuncia sobre Jesús. Se produce un altercado entre ellos y lo llevan preso. O sea, que desde el segundo viaje y tercer viaje siempre lo azotaron y lo encarcelaron. Pero por eso es que cuando él llega a Jerusalén pide, ¿no? Pide sus derechos de que él es romano, pero solamente le toman la palabra de que no va a ser azotado. Anulan esa orden, pero sí lo llevan preso. Pablo anima al grupo y realiza algunos prodigios. 3 meses después sigue con su viaje, haciendo escala. Continúan hasta Roma por la carretera, donde lo recibe la comunidad cristiana. Como prisionero, sin haberse presentado aún sus acusadores, se les permite permanecer en una casa particular, custodiado por un soldado.
Los judíos tienen interés, ya que Pablo viaja a Roma y les habla sobre los nazarenos y se ponen de acuerdo para ir a su casa. Acuérdense que los nazarenos después fueron llamados cristianos. Algunos creen, otros no. Permanece así en Roma durante 2 años. Sus acusadores no se presentaron, por lo que no se celebra el juicio. Y Pablo queda libre por el año 62. Pablo, en su muerte, no existen datos históricos. La tradición afirma que muere mártir en Roma en el año 62, aunque también se dice que fue puesto en libertad. Pudo haber sido encarcelado y nuevamente por celos y discordias de los judíos y los judaizantes cristianos de la comunidad romana, el modo de ejecutar a un ciudadano romano era la decapitación a espada, y esta posiblemente se dio en San Pablo entre el año 62 y 63. Muy bien, mis queridos alumnos, hemos terminado nuestra clase. Ahora vas a contestar en las actividades de Cubicol y en tu cuaderno. ¿Quién es Pablo? ¿Cómo murió San Pablo? Escribe un pequeño resumen de los viajes de San Pablo. ¿Qué significado tiene el nombre de Pedro? ¿Por qué es importante San Pedro y San Pablo? Hasta la siguiente clase.